A ver, vamos a terminar el ejercicio. Técnicamente ya demostramos que el conjunto de la restricción presupuestaria que está definido a partir de esta expresión es un conjunto compacto. Recuerden que en R3 compacto, o al menos en Rn en general, compacto es igual a decir cerrado y acotado. Ese es el teorema de Heine-Borel. Entonces, cerrado y acotado es igual a compacto solamente en el caso de RL. Ahora, ya demostramos que es compacto y además acá nos están diciendo que las preferencias son continuas. Entonces, tenemos unas preferencias continuas que están dadas por U de X1, X2, X3 igual a X1 más X2 por X3 al cuadrado. Esta es continua. Si es continua y además el problema de maximización del consumidor es maximizar su función de utilidad, UX1, X2, X3, sujeto a que este X1, X2, X3 pertenezcan a la restricción presupuestaria. Ese es el problema del consumidor, es maximizar su restricción, maximizar su función de utilidad sujeto a su restricción presupuestaria. Ahora, como la restricción presupuestaria es un conjunto compacto, entonces este problema tiene solución, entonces existe el máximo. Y esa sería la primera parte, existe el máximo, dice que demuestra que existe un elemento maximal, si existe y demuestra que existe el máximo, entonces existe el máximo. Listo, sin problema. Pero el problema dice que además ese se alcanza en este plano, en el plano que es donde se da la igualdad con el ingreso del consumidor. Si recuerdan, la gráfica que habíamos visto en otro video, se veía algo así. Y entonces el problema dice que se está alcanzando aquí, se está alcanzando en ese plano, que ese plano no es otra cosa más que 2 veces x1 más x2 más 3 veces x3 igual a y. Entonces ahora hay que demostrar que realmente ese máximo que ya sé que existe se alcanza justo ahí. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Hay que recordar que las funciones de utilidad cuasicóncavas representan a preferencias convexas. Si yo demuestro que las preferencias son convexas, o lo que es lo mismo en este caso es convexa, sí, solamente sí, cuasi cóncava, si yo demuestro que la función de utilidad es cuasi cóncava, entonces existirá el máximo y ese máximo se tiene que alcanzar en la frontera de la restricción presupuestaria, que en este caso es el plano señalado por acá. Entonces, para concluir esta parte de aquí, uno tiene que justificar que la función de utilidad es una función cuasi cóncava que en automático representa preferencias convexas y las preferencias convexas maximizan en la frontera, entonces ya habremos terminado el problema. Para demostrar que es cuasi cóncava, vamos a utilizar el Hessiano Orlado. Hessiano Orlado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que calcular una matriz de derivadas. Vamos a calcular la matriz de derivadas de la siguiente forma. Empiezo con un 0 y luego calculo la derivada parcial de u respecto de x. Cuando yo calculo la derivada parcial de esta u respecto de x, que en este caso se llama x1, me queda un 1. Luego la derivada parcial de u respecto de x2, cuando yo la calculo respecto de x2, quedará x3 al cuadrado. Y cuando yo la calculo después, la derivada parcial de u respecto de x3 me va a quedar simplemente 2 veces x2 por x3. Aquí voy a repetir lo mismo en esta columna x1 que quedó, perdón, u de x1 que quedó un 1, luego por acá x3 al cuadrado y por último por acá 2 veces x2 por x3. Y ahora lo siguiente, aquí voy a poner la matriz de segundas derivadas, el hessiano. Cuando yo calculo el hessiano me va a quedar 0, 0, aquí estaría calculando la derivada de u respecto de x y otra vez respecto de x. Cuando derivé respecto de x me quedó un 1 y cuando derivo un 1 respecto de x me queda 0. Luego ux respecto de y o respecto de la segunda variable que sería x2. Como esta cosa de aquí no depende de x2 vale 0, como no depende de x3 vale 0. Después seguiría la derivada parcial de u que ya calculé respecto de x2, ahora calcula respecto de x1, pero aquí no hay x1, por lo tanto esto valdrá 0. Y luego la parcial de u que ya calculé respecto de x2, otra vez de x2, aquí no hay de x2, vale 0. Y por último la parcial de u respecto de x3, perdón, de x2 y otra vez respecto de x3, aquí si hay x3, entonces esa derivada valdrá 2 veces x3. Y ahora en la siguiente parte vamos a seguir de la misma manera. Aquí tengo la derivada de u respecto de
en la tercera variable que es x3, entonces ahora calculo u de x3, ahora respecto de x1, pero como aquí no hay x1, esto vale 0, luego en el que sigue, si hay una x2, para la derivada ahora respecto de x2, me va a quedar 2 veces x3, y luego respecto de x3 si hay, entonces quedaría 2 veces x2. Y ahora vamos a calcular unos determinantes para ver qué es lo que pasa. Calculamos este determinante y es negativo. Vamos a hacerlo así, vamos a poner algo por acá. A ver, espérenme. Este de aquí es un determinante negativo, 0 por 0, 0, menos 1. Entonces este es negativo. A eso le voy a decir que el primer determinante, que fue simplemente el determinante, vamos a poner por acá, 1, que sería del 0, 1, 1, 0, este vale menos 1. Y vamos bien, el criterio del Hessiano-Orlado me dice empieza con negativo, luego tiene que ser menor o igual que 0, pues en este caso sí, luego mayor o igual que 0, luego menor o igual que 0, debo ir cambiando negativo, positivo, negativo y así o no, o qué sé yo, que vale la igualdad con 0. Entonces empezamos en este caso, sí me dio menor que 0. Ahora sigue este determinante de esta matriz que está por acá. De esta que está por acá, vale 0. Hagan las cuentas, agreguen aquí al final y multipliquen, como ustedes saben calcular determinantes, me va a quedar que U2, el determinante U2 sería igual al determinante de 0,1 x3 cuadrada, luego 1 y luego x3 cuadrada, 0, 0, 0, 0. Agregamos aquí 0, 1, 1, 0, x3 cuadrada, 0 y multiplico estos de aquí me dan 0. Estos de aquí me dan 0, estos me dan 0, de regreso 0, 0, 0. Como todos dan 0, la suma de puros ceros me da 0. Recuerden que multiplico estos, da 0. Luego sumo la multiplicación de estos más, vuelve a dar 0. La de estos, 0. Entonces tengo puros ceros y por lo tanto ese determinante valdrá 0. Ok, no pasa nada si vale 0, vamos bien. Tengo negativo, luego no 0, perdón, no negativo, eso es importante, pero deben ir alternando los signos o al menos quedarse en 0. Aquí se está quedando en 0 y ahora vamos a U3. Cuando calculamos U3, ya hice esta, pues ahora sigue toda completa. Para esa, métanle un programa o háganlo eliminando esta columna y esta de aquí y calculando el determinante de lo que quedó por acá. Cuando ustedes calculen ese determinante, resultará que esto vale z cuadrada, o lo que es lo mismo, x3 al cuadrado. Recuerden que aquí da igual los nombres que les hemos puesto, pudimos haber puesto x, y, z, o pudimos haber puesto x1, x2, x3, como es el caso que está por acá. Entonces, en este caso vale la tercera variable elevado al cuadrado. El criterio del Hessiano-Orlado me dice si vas de negativo o 0 a positivo o 0, y después el siguiente sería negativo o 0, lo que tienes es que la función de utilidad que estás trabajando, que en este caso es esta, la función de utilidad tiene que ser cuasi cóncava. Si se presentó un 0 es cuasi cóncava, si hubiera sido estrictamente más grande que 0 sería estrictamente cuasi cóncava. Es decir, que sería estrictamente cuasi cóncava, pero en este caso, como si tuve un 0, lo único que puedo decir es que es cóncava. Entonces, esta es cóncava. Si es cóncava, entonces representa a preferencias convexas. Entonces las preferencias son convexas. Y si son convexas, pues ya está. Las preferencias convexas se maximizan en la frontera de la restricción presupuestaria, que es justamente esta parte donde se da la igualdad. Entonces, para el tercer problema, la primera parte se hizo por el teorema de Weierstrass, perdón, por el teorema de Weierstrass, que me decía, o Weierstrass, o como sea que lo pronuncien, que me decía que una función continua dentro de un compacto alcanza su máximo. Entonces la primera parte, esta de aquí, que tiene un elemento maximal, pues es porque la función es continua, la restricción es compacta, entonces se alcanza maximal, pero para ver que el maximal o máximo se alcanza, en este caso en la frontera, tengo que ver que la función de utilidad sea cóncava. De hecho aquí, perdón, cuasi cóncava, no cóncava, son cuasi cóncavas. Entonces es cuasi cóncava, las preferencias son convexas y por lo tanto se maximiza en la frontera de la restricción, que es justamente lo que está por acá. Hasta aquí, pues muchas gracias por su atención.